Sí, buenas tardes a todos. Bueno, me encuentro en primer lugar muy feliz de estar en la ciudad que hace 70 años me vio nacer, y a esos 70 años también de amor a esta isla, ¿no? Como de amor a todas, ¿no? Tampoco hay que caer en el buenismo, ¿no? Porque llevo compartiendo pues, mi vida en los últimos 20 años entre la Universidad de Lovaina en Flandes con la Laguna, que ya llevo 43 años en la Laguna, ¿no? Es decir, ya prácticamente jubilado. Cuando Chano me invitó, ya que estamos hablando en tertulia, ¿no? Evidentemente con Chano mantengo una relación extraordinaria desde el año 74. Yo empecé a estudiar en la Laguna en el 72, acabé en el 77, soy el mayor de estas tres generaciones que acaba de mencionar Chano, y la verdad que me sentí muy honrado en hablar. No sabía hasta hace 2 días de qué hablar, todavía no lo sé. Yo voy a hablar de, eso sí, Chano, que tiene que ser conmigo bastante, no displicente, benévolo, porque yo cuando hablo, como vivo prácticamente solo, cuando me dan un micro, me dan una clase, empiezo a hablar hasta que me quitan la voz, el turno de intervención, ¿no? ¿Y qué decir en 10 minutos? 15. Bueno, vamos a ver. Chano me dijo hace un par de días que hablara del arte flamenco. Y yo le pregunté, ¿del arte flamenco en Vegueta? Y no tuve respuesta. Se supone que sí, pero no puedo hablar del arte flamenco primero porque hay que contextualizar el fenómeno, ¿no? Contextualizar la ciudad, contextualizar el periodo y hablar del arte flamenco existente en Vegueta. Bueno, es importante, pero yo creo que el arte existente en Canarias, ¿no? Tiene ejemplos, en Telde, por ejemplo, ¿no? o en Agaete, ¿no? Que Chano también me invitó hace un par de años para hablar del tríptico de John van der Becke, que nació en Clef, y bueno, y hablé del tríptico de Agaete, el político de Agaete, y ahora, bueno, hablar de una ciudad que debe ser patrimonio de la humanidad, debe ser ya patrimonio de la humanidad, recogiendo desde hace muchos años, Alfredo Piqué fue el que expresó esa idea, ¿no? De que la ciudad de Las Palmas debería ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Yo creo que reúne todos los requisitos desde el punto de vista histórico, patrimoniales, pero a mí me gustaría hablar primero del contexto, ¿no? Del contexto, ¿qué es Vegueta? O qué es Vegueta desde tal como lo conocemos, como dijo Juan José Laforet en la conferencia muy sentida anterior, ¿no? Muy emocionante, ¿no? Muy brillante, ¿no? Vegueta es el primer asentamiento, el primer núcleo, asentamiento no, porque evidentemente debemos recordar en ese sentido Rubicón y Betancuria, pero como asentamiento estable y como una serie de manifestaciones que tienen que ver o que tienen su prolongación en ultramar, yo creo que Vegueta, la Plaza Mayor, el antiguo edificio del ayuntamiento, la catedral, son manifestaciones inequívocas de esa concepción de Vegueta como plataforma de laboratorio urbanístico, arquitectónico, y que se debe entender la Plaza Mayor no solamente en referencia a una serie de antecedentes que se plasman para entender el mundo americano, sino incluso el mundo hispano, ¿no? El mundo español, ¿no? En este sentido, el ayuntamiento, donde se adopta por primera vez, como todos sabemos, el concepto de villa italiana, ¿no? A partir de la promulgación de las leyes de Toledo, es muy anterior
a los ayuntamientos y casas que existen en Burgos, en Segovia, el Consejo de Plaza Mayor, que aquí se consolida, no tiene que ver con las plazas mayores del mundo o del ámbito español, y sí, evidentemente, tiene una repercusión estrechísima con lo que ocurre en ultramar, ¿no? Con las planificaciones urbanísticas que se llevan a cabo preferentemente, en primer lugar, en la isla española de Santo Domingo, y luego tiene una proyección pues, mucho más allá, ¿no? Hablar de Vegueta es hablar de Triana, es hablar de la ciudad, es hablar de los riscos, como dijo Juan José Laforet anteriormente, pero también hablar de la catedral, ¿no? La catedral es un manifiesto simbólico donde se reúne una serie de elementos patrimoniales que no existen en ningún otro lugar de Canarias, no solamente el archivo, el llamado archivo secreto de la catedral, ¿no? Que es importante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista artístico, que fue custodiado por el malogrado y ordenado Santiago Cazorla, ¿no? Sino también como un edificio, vamos a llamarle emblemático, icónico, donde se traen los primeros arquitectos provenientes de Portugal, del mundo hispano, también los hermanos Nerea del mundo vasco, y luego yo creo que hay un episodio muy importante en la catedral, que es cuando es sacudida, es atacada por las tropas holandesas en 1599, ¿no? Había alcanzado la catedral un apogeo desde 1497, cuando se inician las obras, hasta 1570, y luego en 1599 es sacudida y parte de su patrimonio es expoliado, ¿no? No obstante, la catedral tiene pues, un elenco de manifestaciones artísticas de primer orden, ¿no? Desde el punto de vista de la escultura, hablo desde arte flamenco, ¿no? En la antigua sala de contaduría hay pinturas excelentes, algunas intervenidas posteriormente, como la Virgen de Belén. En la planta baja también del Museo Diocesano está la Virgen del Rosario, ¿no? Y todo esto, junto con una serie de partituras musicales de primer orden, algunas desaparecidas a través de Zapaque, arquetas, retablos. Aquí incluso en la Casa de Colón existe un retablo flamenco muy importante, una pieza de orfebrería excepcionales del maestro de Amberes, ¿no? Una casa con copón que también fue transformada en el siglo XVII. Hay, como dije antes, un crisol de manifestaciones que marca la intensidad o la importancia de este patrimonio debido al comercio del azúcar, ¿no? No olvidemos también que tanto en Malaete como en la ribera de Iniguada, Pedro de Vera, el regidor de Jerez, había instalado una serie también de trapiches azucareros y también que esto redundó en la asistencia de una serie de manifestaciones que no solamente son las que estoy aludiendo, sino también algunas campanas existentes en la catedral de procedencia marinense, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Por tanto, hay como tres centros representados, ¿no? El centro de Amberes, la escuela de Amberes, con esa Virgen del Rosario, antes citada, ¿no? También el copón que antes hice referencia, la escuela de Marinas, y luego también hay una cuestión que sí me gustaría quizás aportar, ¿no? Los trapiches que existían en la ribera de Iniguada, las hojas de los trapiches se trajeron de Dinant. Dinant es una región del sur de los antiguos Países Bajos, cerca de la provincia de Namur, en torno al río Mosa, y por suerte he encontrado documentación de esa exportación a Canarias desde el río Mosa, sin pasar por el río Escalda, como era común para llegar a las islas, ¿no?
Claro, todo esto evidentemente tiene una importancia, yo pienso que digna de mencionar, junto con dos piezas en la isla que a mí me parece excepcionales, ¿no? Por un lado, el retablo del Telde, que es una escultura, perdón, es un retablo, un ejemplo excepcional. He localizado 40 retablos similares que pertenecen al estilo moro. Este retablo es de 1525 y es un retablo de cooperación, o sea, entre artistas bruselenses y artistas amberinos, porque la caja tiene la marca de la mano de Amberes, como era normal en aquella época, o casi normal, casi usual, mientras las esculturas son inequívocamente bruselenses, ¿no? Y luego el tríptico político de Gaete, ¿no? Que ya todos conocemos, ¿no? Mal conservado, muy mutilado, obra de Jos van der Becke, que nació en Clef, por eso se le dice Jos van Clef, pero su nombre es Jos van der Becke. Y bueno, eso se une al patrimonio de arte flamenco original, no magnífico, que existe sobre todo en la isla de La Palma a través del asentamiento en 1508 de dos familias, los Grunenberg, los Monteverde y los Vandal, y luego bueno, en la isla de Tenerife, ¿no? Donde existen magníficas obras, y tengo en este caso una debilidad porque lo he estudiado por el Cristo de la Laguna, ¿no? Cuya repercusión ha sido muy evidente en el arte insular, ¿no? Como punto y final, ya no te apures, ya voy a acabar. Bueno, sí me interesaría destacar que este patrimonio flamenco, de arte flamenco, causó una reflexión crítica en el arte posterior, ¿no? De los artistas canarios, ¿no? Y en este sentido, igual, no sé, creo que Juan de Miranda tiene también esos matices flamenquizantes en algunas de sus pinturas, en el sentido de la luz, algunos crucifijos, el crucifijo que está, por ejemplo, en la Catedral de La Laguna, ves la Concepción, perdón, que tiene una influencia del Cristo de la Laguna también, y también, evidentemente, en otras obras, ¿no? Bueno, ha sido un poco apresurada la intervención porque ya no me miraba. No te sobra tiempo, te queda un minuto todavía. Me queda un minuto. Es decir, que cada vez me ha gustado un tiempo y yo creo que también por la edad, ya en mi caso antes, ¿no? Pero en fin. Pues te estaba gustando, yo te he asombrado. Pues nada, muchas gracias por la atención y vamos a seguir entonces con las intervenciones y luego con versatorio. Sí, podemos otra vez. Que no es el conservatorio, debido a la edad. Bien, gracias. Bien, muy bien, Paco. Terminamos ya esta